Hoy en Chisco Vázquez Academy, todo sobre moda, vamos a ver el figurín básico, ese esqueleto que está dentro de ese figurín y vamos a ver cómo lo podemos ir haciendo para que no os compliquéis, sobre todo al principio. Luego, una vez que ya lo tengáis controlado, ese esquema o esas líneas imaginarias desaparecen para poder ir dándole forma y que tenga una armonía a nuestro figurín. Así que, a continuación, el figurín. Vamos a realizar el esquema para iniciar el figurín de una persona de 1,70 a 1,75 para señora y para caballero a partir de 1,80. Normalmente jugamos con cabezas, con número de cabezas 8, ¿vale? 8, 9, 10 en adelante, dependiendo para qué tipo de ilustración sea y lo que lo queramos emplear. Yo lo primero que hago es como un eje central para dividir el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Vale? Dejamos un margen arriba y empezaríamos. Si nuestra cabeza más o menos es este tamaño, el resto se corresponde con ese tamaño, ¿vale? Entonces, este sería el 1, el 2, entonces, ya una vez que tenemos más o menos nuestras 8 cabezas y media, luego ya vemos si queremos alargar o no, ¿vale? De este punto, que sería, por decirlo de alguna manera, la barbilla, ¿vale? La mitad sería la línea de hombro. Aquí en este lado no marco porque voy a hacer en un lado el esqueleto y en el otro le voy a dar la forma, para que lo veáis. A partir de esta línea, ¿vale? Más o menos, tened en cuenta que el ancho sería, no las 2 cabezas, sería como unos 70, si me mide 2 centímetros sería como unos 75 a cada lado del ancho, ¿vale? Son figuras geométricas, nuestra cintura. La podemos subir un poquito más si vemos que el talle es muy largo. Cadera. Y luego, teniendo en cuenta que este sería como una mitad de todo, y en la otra mitad, más o menos, irían las rodillas que irían a esta altura. Yo las dejo un poquito más arriba, hacia el 5, para que quede como más alargado el gemelo. Entonces, de aquí, ahí, y aquí, saco el pie. Yo normalmente suelo intentar, porque me gusta, que la línea de cintura coincida con los codos y la línea de muñeca que coincida más o menos con la de cadera. Es un poquito más larga, pero me gusta que quede así porque queda como muy chulo, ¿vale? Los pechos más o menos en esta distancia, donde hemos marcado la línea del número 2 de cabeza, iría el pezón y de ahí saldría nuestro busto o nuestro pecho. En caballero es diferente porque es más ancho, ¿vale? Obviamente la mujer el ancho es una porción de la cabeza, en el hombre es como una cabeza a este lado y otra cabeza a este lado. Y una vez que ya, por ejemplo, os he explicado esto, que creo que es muy fácil, que es el muñequito del ahorcado, que es prácticamente creo que es muy sencillo de entender y no en entrar en complicaciones, ¿vale? Normalmente yo hago como una especie de círculo y luego alargo el óvalo porque en esta parte yo voy a colocar mis ojos. Normalmente los ojos suelen ir más o menos a la mitad del óvalo facial, ¿vale? Y le damos nuestra formita, la formita que nosotros consideremos o que creamos más oportuna.
En esta mitad, ¿vale? Que no es la mitad, sería un poquito más abajo de la mitad, colocaríamos nuestra nariz. Y de esta distancia a esta, como en la mitad, colocaríamos la boca. Luego ya si queremos marcar más pómulo, menos pómulo, y luego ya el peinado que le queramos hacer, pues eso ya a gusto de cada uno. Normalmente la oreja suele ir desde, por decirlo de alguna manera, si pusiéramos una línea recta desde el final de nuestro ojo hacia la oreja y desde el final de nuestra boca hacia el mentón, iría la terminación de la oreja. Luego el pecho ya, la forma que nosotros le queramos dar, ¿vale? Una forma bonita, elegante. Las manos ya os diré cómo hacerlas. De esta parte, la ingle, ¿vale? Y los pies ya los iremos viendo cómo hacerlos. La parte interna del gemelo, al principio intentar hacerla recta para no complicaros y luego darle un poquito o una ligera forma. Si veis aquí, yo por ejemplo he subido un poco más la rodilla porque la veía aquí como muy baja, ¿vale? Pero si no, la dejaríamos ahí. Me gusta como ha quedado, pero a mí me gustaría alargarlo por ejemplo hasta aquí para que la pierna quede como muy larga. Pero eso ya es a gusto de cada uno. Así que repasamos. Jugamos con figurines entre 8 y 10 cabezas. Si son de 10 cabezas, alargaríamos, por ejemplo, hasta aquí. Para que quede más estilizado, entonces alargaríamos un poquito más la figura, ¿vale? Pero yo realmente esta parte de aquí la dejaría tal cual y lo que alargaría sería de cintura hacia abajo, para que el talle no nos quede demasiado largo. Como he dicho, hacemos nuestro óvalo. Yo hago una circunferencia para que me diga hacer la forma de la parte superior del cráneo más redondeada y luego la parte de la barbilla en óvalo y voy repartiendo. Pero creo que no es difícil la forma de repartir, no es difícil la forma de aprender a hacerlo. Luego hay otras personas que lo hacen con círculos, me parece bien. O sea, cada uno trabajamos como queramos. Pero tened en cuenta que si el ancho de nuestra cabeza es este, normalmente no suele ser tan ancha la parte de la mujer o el ancho, ¿vale? Suele ser más estrecho que el de caballero, ¿vale? Por eso os digo que una porción del ancho no llega al ancho de tanto de hombros como de cintura como de cadera, ¿vale? Así que creo que es una manera muy sencilla de aprender. Si queréis os enumero línea de pecho o línea pezón, el 2, ¿vale? El 1,5 sería línea hombro, línea 3 cintura, línea 4 cadera o parte saliente de la cadera. Vuelvo a repetir, si queremos que nuestra cintura quede un poquito más alta porque la queremos como más estilizar, eso ya es a gusto de cada uno, a placer, ¿vale? En el 6, entre el 6 y el 5, más tirando hacia el 6, línea rodilla.
Yo he puesto en el 8 el tobillo, porque quiero que quede un poco más alargado. Hay gente que lo pone como en un 7,5 más o menos, 7,75 por decirlo de alguna manera, suele poner ahí el tobillo. Pero yo prefiero en el 8 el tobillo y la planta de los pies como en otra mitad de otra cabeza, para que quede como más alargadito. Así que bueno, creo que es muy sencillo de aprender, creo que se os va a dar muy bien y cualquier duda, cualquier ruego, me decís. Espero vuestros comentarios. Una vez visto esto, lo siguiente será los movimientos, que son muy sencillos, y hacer caballero. Pero creo que para empezar, el figurín de una estatura de 1,70, 1,75 para señora de 8 cabezas o 8 cabezas y media, está muy bien. Recordad, si tenéis alguna duda, queréis que os ayude en alguna cosa o queréis que hagamos algo especial, poneros en contacto conmigo. Y una vez dicho esto, hasta el próximo capítulo de Chisco Vázquez Academy, todo sobre moda.